Sí, inclusión. Bueno, aunque la Real la lengua española ha mencionado justamente de que no es necesario utilizar estos términos, ¿no? O sea, tenemos todo esto. Lo ha recomendado conforme los ¿no? Siempre. Pero por si acaso, no tendría que alguien que yo en el Facebook voy un poco siempre comentando, ¿no? Comentando y me responde y me dicen que mi posición muchas veces es que justo me preguntaba que hay tantos feminicidios, ¿no? Y eso es un problema de salud mental, un problema de salud pública, de salud mental. Vamos a ir viendo nosotros ahora esta primera parte, cómo está la situación de la salud mental en nuestra región, ¿no? Cómo estamos, ¿no? Vamos a tener una idea más global, y luego también les voy a dar una idea nacional e internacional mañana sobre adicciones, ¿no? O desde lo internacional del mundo, cómo se está y cómo estamos acá también, ¿no? Bueno, a ver, yo les pregunto, hagamos un ejercicio mental. A ver, ¿cuántas personas en nuestro entorno, donde nosotros vivimos, laboramos, estudiamos, en nuestro entorno conocemos con un problema de salud mental, ¿no? ¿Cuántos de nosotros, de los que puede ser en el entorno familiar, o en el entorno laboral, o en el entorno académico, estudiantil, ¿cuántas personas conocemos con problemas, no solamente con trastornos, ¿no? Sino con problemas de salud mental? A ver, si podemos nosotros mentalmente, ¿cuántas personas conocemos? A ver, ¿conocemos nosotros que están sufriendo, sufren o han sufrido un problema de salud mental o un trastorno? ¿Sí? A ver, ¿tenemos más o menos la cantidad? 4, 5, 2, 1, 2 puede ser, en tu caso. 5 más o menos. 2, 3, 4, 5, 2. ¿Ustedes qué están? 2. Entonces, que por lo menos hay 1 o 2 mínimamente que conocemos los casos. Yo cuando hice este ejercicio, se me vino de 2 personas que yo conocí directamente, o sea, lo viví con problemas, por ejemplo, uno con trastorno, ¿no?, de depresión muy profundo con intento de suicidio, y otro con un trastorno depresivo, ¿no? Que fueron mis familiares cercanos, ¿no? Mi abuelo con un intento de suicidio, ¿no? Que tuvimos que llevarlo a Lima. Yo estaba estudiando allá y entonces lo llevamos allá y lo llevamos en un psicólogo, psicoterapeuta, ¿no? Pero el psicoterapeuta me dijo, yo era estudiante todavía de psicología, y me dijo que era muy difícil tratarlo a mi abuelo, ¿no? Entonces, mira, cuando ahora yo les decía cuántos conocen, yo empecé de ahí de mi abuelo y luego de mi hermana, que sufrió también un problema de depresión, ¿no? Y también fue allá en Lima. A mi abuelo lo llevamos. Pero en el primer caso, ¿qué fue lo que le causó, por ejemplo, en el caso que yo lo he vivido, a mi abuelo? ¿Qué le causó hasta un intento de suicidio? Y eso vamos a ir hablando nosotros cuando hablemos del segundo tema, sobre estilos de vida. O sea, vamos a ir hablando sobre ese tema, ¿no? Pero sí, o sea, qué mal. Les comento. Mi abuelo trabajó en una empresa minera, que era antes Cerro de Pasco Corporation, luego Centromín, luego Goerran, ahora no sé cómo se va a llamar, ¿no? Entonces, ahí trabajó muchos años, desde muy joven, ¿no? Entonces trabajó mi abuelo.
Y mi abuela era una mujer que no le dejaba a él, era como su hijo, o sea, no le dejaba, ¿qué cosa? Hacer las cosas domésticas, ayudar, ¿no? Ni tampoco ayudar, ese término también está mal, como a uno le sabe todavía. O sea, no le permitía asumir su responsabilidad también como integrante de la familia, ¿no? ¿Ya me entiende por qué digo esto? De que no debe ser ayudar, ¿no? Porque un día también en el Facebook, ¿no? Yo jamás he ayudado en mi casa a labores domésticas, a lavar, a planchar, a cocinar, jamás, dije, ¿no? Wow, psicólogo, machista, psicólogo, tal. Pero debajo me he puesto con letras chiquitas, así tipo de Movistar, ¿no? Que no se pone chiquitito. Había puesto, ¿no? Claro, que nunca ayudé porque siempre lo vi necesario y era mi responsabilidad, y eso lo hice, porque era mi responsabilidad. Ya, se disculparon algunos, ¿no? Les dije, ya sí, no hemos visto lo que estaba con las letras pequeñas, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasó? 35 años en su vida de pareja de ellos, o sea, como casados, mi abuelo se jubila y al jubilarse, después de unos 4 años, mi abuela fallece. Y al fallecer mi abuela, ¿qué es lo que pasó con él? Un hombre que nunca había asumido las responsabilidades también, o sea, también digo, de la casa, de poder prepararse un alimento, de lavar su ropa, ¿no? O sea, se sentía inválido, discapacitado, se sentía, o sea, porque los hijos mis tíos, mi madre, habían acordado de que tenían que tenerlo a él un mes aquí, un mes allá y otro mes allá, ¿no? Eso se había puesto de acuerdo, pero a él no le habían enseñado, o sea, y la abuela, porque las parejas somos para enseñarnos también, para fortalecernos, para ayudarnos. Entonces, y lo que el psicoterapeuta me dijo, está siendo muy difícil, porque va a ser muy difícil esto, porque es toda una historia y es un estilo de vida que tu abuelo, o sea, que a tu abuelo, o sea, su estructura mental está así, ¿no? Y realmente, o sea, lo que dice acá el maestro, el ingeniero, lo que dice fue cierto, que él se sintió discapacitado, se sintió mal, ya y tantos años trabajando en una empresa que era muy eficiente, había llegado a ser supervisor, tenía su equipo como 40 personas, todo eso, ¿no? Cambió su vida totalmente, ¿no? Entonces, sí, o sea, yo creo que en todos nosotros, en nuestro entorno familiar, en nuestro entorno laboral o de estudios, sí tenemos por lo menos una persona, y quizás lo hemos vivido, ¿no? Con mi hermana también, o sea, yo estaba estudiando en Lima, mi hermana también se va a Lima a estudiar, ¿no? Y yo vivía en un internado, una pensión de jóvenes estudiantes universitarios, y yo también con la idea dije, también hay que ponerle un internado de señoritas universitarias, ¿no? Y eran regentados por monjitas, ¿no? Y no sé si hasta ahora existe todavía en Lima ese tipo de residentados para universitarios, ¿no? Entonces yo le dije que vaya ahí, pero ahí ella se sintió sola. Y esa es una de las cosas que también vamos a ir viendo, ¿no? De que la soledad es uno de los factores muy, muy significativos para los problemas de salud mental. Y yo creo que la tendencia está haciendo eso. ¿Cuántos de nosotros, cuando almorzamos ahora, nos sentimos solos? O quizá, ahorita hagamos otra estadística. ¿Con quién hemos almorzado hoy? Por el curso puede ser quizás de dormido, puede ser, pero generalmente a veces estamos almorzando solos. A veces generalmente estamos almorzando solos. ¿No? Pero ¿qué hacemos? Prendemos la televisión, si estamos en casa y vamos a almorzar solos, prendemos el equipo de alto volumen, como que queremos sentirnos acompañados, ¿no? O la televisión. Pero buscamos formas, mecanismos de
cómo compensar de alguna manera sentirnos mal. Pero eso es un síntoma de que estamos solos, ¿no? Tanta tecnología, ¿no? Tanto, o sea, que uno puede decir, pero ya no es como antes. O sea, antes ya no podías sentirte solo. O sea, antes sí te podrías sentir solo, pero ahora no. Pero lastimosamente, o sea, no está ayudando. O sea, los adelantos no está ayudando justamente para poder mejorar nuestra salud mental. Pero sí debemos hacer uso, como que lo hacemos, ¿no? Bueno, entonces, esta primera parte vamos a incidir de la problemática, cómo estamos nosotros. Esto es en el diario Correo hace poco, creo que el mes pasado, salió esta nota. En la región Junín hay un alto índice de pacientes con trastornos mentales. Trastornos, ¿no? Solo en 18 meses se diagnosticaron que más de 29,000 personas padecían de algún problema de salud mental, ¿no? O sea, miren, más de 20,000 personas solo en 18 meses, ¿no?, están padeciendo de problemas de salud mental. 29,000 personas. Por ejemplo, si esas 29,000 personas fueran internadas o hospitalizadas, no hay hospital psiquiátrico. ¿Saben cuánto tiene el Arco de Vera? ¿Cuántas camas? 400. Y ese es el más grande, ¿no?, del Perú. Y bueno, aparte del Emilio Belizano y Noguchi, ¿no? Pero si estas personas, o sea, fueran hospitalizadas, solamente de los 29,000, solamente 4,000. No solamente 4,000, los 400 o más podrían ser cubiertos para tener una atención, ¿no? Y no creen de todos esa cantidad de 29,000, los problemas que tienen que sean muy agudos, muy crónicos, los hay, un 10% de los menos, ¿no? 2,900 más o menos son pacientes que necesitan. Y esa es una preocupación que tenemos. ¿Qué dicen, por ejemplo, cuando tenemos pacientes con severos trastornos? ¿A dónde se llevan? ¿A dónde se derivan? Yo estando en la DIRES este año, y en 2014 también que estuve, o sea, es desesperante, o sea, que no poder tener, o sea, esos lugares, esos centros, esos establecimientos, a dónde llevarlo para su atención oportuna, ¿no? Es desesperante, o sea, que no hay camas, que en realidad camas para salud mental son poquísimas, no hay, ¿no? Otros dicen, vamos a llevarlo a Jauja. En Jauja creo que ahorita tienen 16 solamente pacientes que están hospitalizados, los otros son ambulatorios. O sea, es un problema y ahora vamos a ver los cuadros estadísticos donde no se está coberturando. Hay una brecha tremenda entre la demanda que hay, ¿no?, y la satisfacción de los servicios en salud mental en todo el país, no solamente en nuestra región. Dice, a nivel nacional, al menos 6 millones de personas con algún problema de salud mental, ¿no?, están teniendo. En la región Junín se diagnosticó que 29,799 personas padecían de algún trastorno. Hay una alta incidencia de pacientes en la jurisdicción. Es por eso que se contratará a otro especialista más. Esto precisó el director del hospital Domingo La Begoya de Jauja, Fabio Juan Alba Maldonado, que es el
psiquiatras tenemos aquí en la región, saben? Tenemos 4 en el Carrión. ¿Ya? 4 en el Carrión. Luego, en el Centro Comunitario de Justicia, Paz y Vida tenemos 1. Luego, en Satipo tenemos otro centro de salud mental, en Tarmas, centro de salud mental comunitario, que hasta la fecha no se ha podido contratar porque ya son 2 o 3 meses que no se puede. No es que no se puede contratar, sino es que no hay un profesional. En Satipo está una psiquiatra que se fue a Chanchamayo y que va a estar 15 días ahora en Satipo, entre los 2 lugares, ¿no? Pichanaki se está teniendo. ¿Sí? Estamos hablando de los 4 centros de salud mental comunitario que tenemos para el año pasado que se implementó. Este año se va a implementar 4 más. Eso mañana les voy a explicar todo esto de los centros de salud mental comunitario, ¿no? Pero acá lo que dice que necesitamos, dice, hay una alta incidencia de pacientes, por eso se contratará a otros especialistas más precisores. El 60% de pacientes que están internados están abandonados hace varios años. Ellos han sido dejados por sus familiares en esta institución. También lo menciona el doctorado, ¿no? ¿Cuáles son los trastornos mentales más? Los psicóticos, trastornos psicóticos, esquizofrenia. O sea, lo que necesita hospitalización. Esos son los más. Pero doctor, no es que la soledad conlleva a un paciente adulto mayor a sufrir esquizofrenia. Una familia de recién a dejar en una casa de reposo, así. De los que están lúcidos, de 1 año, medio año, caen en esquizofrenia, así de verdad. Claro, porque los factores de riesgo, o sea, son más altos cuando no están siendo ellos atendidos, no solamente en la parte de psicofármacos, no solamente, ¿no? Sino es, y ahora lo vamos a ir viendo cómo lo van a explicar en la segunda parte, ¿no? Donde hay algo que cura, aparte de los medicamentos. ¿Qué cosa será que cura? Y los psicólogos utilizamos más que, claro, nosotros no medicamos, ¿no? Afectiva, el entorno, la relación. La relación. O sea, las relaciones son los que no ayudan mucho a curar las relaciones. Eso sí, yo estoy muy convencido de que las relaciones ayudan. Ya les voy a dar ejemplos de cómo se han logrado bastante, y es sorprendente como hay ciudades, ¿no? Donde esto manteniendo sus costumbres, manteniendo las relaciones familiares, comunitarias, son ciudades, no son países, ciudades donde su salud, tanto física como mental, es muy buena. A pesar que comen carnes de todo tipo, comen mucho de comida con alto contenido de grasas, ¿no? Pero se supone que ellos sufrirían de problemas cardiovasculares, ¿no? Problemas de cáncer del estómago, pero se ha demostrado que no, o sea, pero lo que sí a él le ha favorecido es otro factor, de las relaciones. Ahora les voy a explicar en una foto y en un video que vamos a hacer. Entonces, asimismo explicó que en un turno de 6 horas, un psiquiatra llega a atender hasta 12 pacientes. Y durante la tarde atiende a otros 2 pacientes por temas judiciales. El Poder Judicial también solicita la intervención de psiquiatras en algunos procedimientos. Cabe precisar que la atención para cada atención es prolongada, ¿no? Entonces, miren, un psiquiatra tiene que atender 12 pacientes. Y un psicólogo también está atendiendo algo parecido, ¿no? Está así, ¿no? Entonces yo en la iglesia justamente hace 2 o 3 meses hemos estado reunidos con los del Poder Judicial y de la Fiscalía, porque los psicólogos de los establecimientos de salud están saturados ya con esto del Poder Judicial que les envía estos temas de violencia, ¿no? Hacia la mujer o hacia el grupo familiar. Entonces, para que el psicólogo
pueda hacer el informe, pueda hacer la intervención, ¿no? Asistir a la víctima y a los familiares, y también a los agresores, también, o sea, mandan una orden judicial para que el psicólogo de Pires o de las redes pueda también atender al agresor, ¿no? Entonces, y mira, y te llevan un expediente así de fotocopia para que tú leas, revistes, o sea, todo eso. Entonces ya le hemos quedado con el Poder Judicial que por favor nos hagan un resumen para que nos envíen, porque en eso el psicólogo, o sea, claro, o sea, es como una ficha de derivación que ellos, porque ellos ahí tienen psicólogos, ellos también, entonces para simplificar, ¿no? Pero sí, por la ley, ¿no? Esta última ley, sí tiene que atender el psicólogo o un profesional de salud mental, tiene que atender a una mujer víctima o un niño, a una persona que ha sufrido violencia, tiene que atender, no puede negarse bajo apercibimiento, o sea, los jueces, los fiscales nos han dicho, o sea, eso ustedes pueden ser denunciados si no atienden esos casos. Pero sí, lo otro es que ellos están pensando que nosotros podemos hacer peritaje psicológico. No, peritaje es los que hacen, son los que trabajan en la fiscalía, en medicina legal, o un perito que puede a veces forma especializado y que tenga pues su estudio, aparte que tenga su registro, ¿no? O sea, que es un perito, ¿no? Entonces, o particular también, puede ser con su registro, ¿no? Entonces, los que hacemos la intervención en salud no somos peritos, ¿ya? No somos psicólogos clínicos, ¿no? Psicólogos clínicos. Pero ahora ya no solamente la tendencia es el psicólogo clínico, sino clínico comunitario. Justo es el tema que vamos a trabajar también, ¿no? Mañana, todo lo que es la salud mental comunitaria, ¿no? Eso es la tendencia en todo el mundo, ¿no? Estamos. A ver. Carga de enfermedad. Mira, en el 2012, cuando se hace un estudio, las enfermedades neuropsiquiátricas son los que producen carga de enfermedad. O sea, carga de enfermedad es lo que te produce discapacidad, lo que te produce, o sea, que ya no seas productivo o que tengas dificultades para desarrollarte, ¿no? O sea, pues esa es carga de enfermedad. Y mira, los problemas neuropsiquiátricos, que están incluidos los problemas de salud mental, son los primeros que producen carga de enfermedad. Son los primeros. Luego son las lesiones no intencionales, condiciones perinatales, enfermedades cardiovasculares, tumores malignos, enfermedades osteomusculares del tejido conectivo, enfermedades respiratorias, infección respiratoria, infecciones parasitarias, miren, las endocrinas y de sangre, pero lo que produce carga de enfermedad, los neuropsiquiátricos. O sea, es alto, o sea, es lo primero que produce discapacidad. Ustedes han escuchado, personas que han escuchado, y uno lo ha sentido, ¿no? A ver, una persona quizás cuando, a ver, para acá les digo, ¿cuál es la diferencia entre dolor y sufrimiento? ¿Hay diferencia, no? Claro. Dolor y sufrimiento. Dolor puede ser físico, el sufrimiento puede ser más. Es emocional, es espiritual, es social. Claro. Entonces, una persona va al médico que está sufriendo dolor y el médico le receta un apoyo y el dolor puede calmar. Ahorita los pacientes oncológicos, los pacientes, o sea, hay medicación, hay drogas muy fuertes que palian el dolor bastante ahora a los pacientes de cáncer. Entonces, el dolor puede ser controlado, manejado. Hay toda una especialidad para el manejo del dolor, ¿no? Entonces, sí, pero a veces el sufrimiento, te tomas una pastilla, una ampolla y ya tú, ya listo, ya no sufro, ¿no? Aunque algunos piensan que tomándose, ¿no? Ya van a eliminar el sufrimiento, ¿no? Pero, entonces, por ahí tenemos que ver esa carga de enfermedad. O sea,
Una persona que tiene una dolencia física, con la medicación realmente ayuda, mejora, una intervención quirúrgica a las 2 semanas, a la semana ya está caminando, ya puede estar trabajando. Pero una persona que tenga problemas de salud mental, ¿ustedes creen que va a ser tan productivo como que no tenía esos problemas de salud mental? Ya no quiere levantarse, está con desgano, le duele la cabeza, hay desgano, hay la memoria, los procesos cognitivos y afectivos, volitivos, no están igual. Entonces, va a disminuir. Y eso repercute en la producción, repercute en las relaciones familiares, en todo tipo de relación va a repercutir. No quiero decir que la dolencia física sí, claro, repercute, pero el sufrimiento, esa parte emocional, psicológica, esa no hay una medicina que al mismo le das un antidepresivo y dices, uy, ya mañana estoy listo, ya me voy a trabajar, ahora sí. No. Todavía tiene que pasar unos 15 días, 20 días de que está tomando esa medicación recién para ir viendo los efectos. ¿No? Que hay personas que dicen, uy, ya tomé la medicación antidepresivo, ya estoy mejor, mira, o sea, estoy mejor. Eso es un placebo, o sea, que está sintiendo, ¿no? Pero todavía los efectos recién, a los 15 días, 20 días, recién se van. Entonces, miren, número de años perdidos según categoría de enfermedades y componentes. O sea, de años perdidos de productividad. Las infecciones de las vías respiratorias bajas, o sea, hacen los resfriados, estos problemas respiratorios que se complican, ¿no? Como bronquitis y otras. Esto es lo que hace perder más la productividad. Pero miren, la depresión unipolar es la segunda que hace que se tenga pérdida justamente en la productividad, en la eficiencia, ¿no? Entonces, miren, la salud mental, los problemas de salud mental están entre los primeros, ¿no? Que producen, van a producir menos productividad, van a producir más daños, ¿no? Esta es la anterior, pero acá nos está explicando las neuropsiquiátricas, lesiones no mencionables, condiciones, carga de enfermedad, ¿no? Del 2012, que es parecida a la primera. Miren ustedes la prevalencia anual de algún trastorno psiquiátrico según el CIE-10 en Lima, Sierra, Selva, Frontera, Costa, Lima Rural, Sierra Rural, Selva Rural y Trapecio Andino, ¿no? Según ciudad, del 2002 hasta el 2011. Prevalencia de las enfermedades del trastorno psiquiátrico. Tenemos nosotros aquí un promedio nacional de 20.7%, es el promedio nacional. En Lima tenemos el 26.5% de prevalencia. En Ayacucho el 26%, Puerto Maldonado 25%, Iquitos 24%, Tumbes 23%, Puno 22%, Pucallpa 21%, Tacna, Huaraz va bajando 19%, 18%, Piura, Ica 16%, Bagua, y vamos llegando a Cusco 14%, Huancayo 13.6% de prevalencia de los trastornos psiquiátricos, ¿no? Entonces, Lima, Ayacucho, Puerto Maldonado es más alto la prevalencia de las enfermedades psiquiátricas. ¿Qué quiere decir? Que en Huancayo estamos por debajo del promedio nacional, que es 20, ¿no? 20.7%. O sea, no estamos tan mal como otras regiones todavía. Porcentaje de violencia contra la mujer de 15 a 49 años ejercida alguna vez en la vida por el esposo o compañero, ¿no? El año 2016. Tenemos aquí Apurímac 70,
79, Puno 78, Cusco 75, Huancavelica 74, Arequipa 73, Pasto 72, Huánuco 72, Junín 78. ¿No? Mira, en mujeres de 15 a 49 años. Entonces, estamos Junín 71%. La nacional es 68.2%. Estamos sobre la nacional. La Libertad, Tacna, Amazonas están entre los 57, 60, 61, ¿no? Pero el promedio nacional es 68, ¿no? Provincia de Yucatán. Entonces, sí, Junín está entre más del 50%. La brecha de atención, o sea, esta brecha es que cuánto no se está atendiendo. O sea, si nosotros atenderíamos a todos los pacientes que se tiene, o sea, hay un espacio, un vacío de atención, no se está atendiendo. Mira, acá tenemos en esta brecha Chimbote 71%, Huancayo 73%, Lima 75%, pero va subiendo la brecha en Lima Rural Norte 93%, Ayacucho 92%, Cajamarca 91%. ¿Qué quiere decir? Este 91-93 hay más brecha, o sea, hay más vacío, más espacio que no se está atendiendo. Por lo menos Chimbote, Huancayo, Lima, por lo menos se llega a 71, 73, 75. O sea, cuanto más bajo es esto, se va reduciendo la brecha. ¿Entienden? O sea, ¿qué significaría cero? Se atiende a todos. No, a todos. ¿No? Eso significa, ¿no? Entonces, aquí, por lo menos en la brecha de atención, no estamos mal, ¿no? O sea, estamos. Pero hay muchos casos de violencia, ¿no? Pero siguen. Hombres muy violentos, agresivos. Ahora, pero eso también hay que ir viendo que el problema de la violencia no es como la mirada que tenemos todavía, y mucha la población todavía piensa de que, por ejemplo, si hablamos de violencia escolar, si nos focalizamos en violencia escolar, dicen, si implementamos más psicólogos, un psicólogo por cada colegio, entonces va a disminuir la violencia escolar, o va a disminuir, o eliminarse. No creo que se elimine, pero por lo menos disminuiría bastante si hay un psicólogo por cada colegio. O sea, en cada institución educativa un psicólogo. ¿Ustedes creen que con ello, por qué? Justo hace poco estaba hablando con una psicóloga que está trabajando en este programa de psicólogo por colegio, ¿no? Entonces, ¿cuántos psicólogos se ha contratado? Se ha contratado más o menos unos 80, creo que tenemos, ¿no? 80 psicólogos en toda la región que están trabajando en colegios. Entonces, una de las psicólogas me decía, psicólogo, desde que yo he empezado estuve con muchas ganas y ya interviniendo, no trabajando, pero los niños van a su casa, van a su comunidad, luego regresan otra vez al colegio y otra vez. Psicólogo, o sea, entonces ahí ya me dice, se me está yendo las ganas, o sea, ¿qué hacemos? ¿Ve? Entonces, el problema no es que llenarnos de psicólogos, aunque como psicólogo yo diría, está bien, habría más empleo, ¿no? Pero no lo hagamos por el empleo. ¿Sí o no? No lo hagamos por el empleo, sino la idea es que sean atendidos, ¿no? Y que haya resultados. Entonces, esta psicóloga me decía, psicólogo, entonces, ¿qué hacemos? Porque más bien ahorita están aumentando más los casos de violencia escolar. A ver, ustedes piensen esto. ¿Por qué está aumentando más casos de violencia? Igual sucede más casos cuando se implementó los centros de emergencia mujer hace más de 20 años, sí, más o menos 20 años, es cuando se implementan los centros de emergencia mujer en el Perú, ¿no? Entonces, centro de emergencia mujer. Ustedes sabían de que en el proyecto Centro de Emergencia Mujer, acá en Huancayo, cuando se implementó en Huancayo, en todo el Perú, pero en Huancayo,
más o menos 20 años, creo que fue en 1998, 99 del siglo pasado. Entonces, hasta había una camioneta, habían comprado camioneta, porque era centro de emergencia mujer, de emergencia. O sea, era justamente para los casos ir inmediatamente, así tipo serenazgo, ¿no? O sea, pero serenazgo es para, si no voy a hacer, es para atender, ¿no? Tipo así, ¿no? O sea, atender los casos de emergencia. Entonces, ¿qué pasó? Cuando se implementó los centros de emergencia mujer, subió los casos de violencia, casos reportados de violencia hacia la mujer. ¿Por qué subió? ¿Por qué aumentó? Pero si se estaba implementando los centros de emergencia mujer, ¿por qué creen aumentó los casos? Igual está pasando en las sesiones ahora con la implementación de psicólogos por colegio, se está aumentando la detección, ahí está la palabra clave, a ver si se dan cuenta. No, porque antes no se había detectado. Así es, claro, se está detectando, se está evidenciando, ya están pasando a los cuadros estadísticos, lo que antes no. ¿Ve? Entonces, ahí hay un problema que también se genera. Dice, en nuestro programa, ¿no? Por ejemplo, psicólogo por colegio, nuestro objetivo es, a ver, ustedes díganme, ¿cuál sería el objetivo del programa psicólogo por colegio? Reducir la violencia escolar, por ejemplo, uno de los. Eso es, reducir, ¿no?, la violencia escolar. Prevenir para que no. ¿Cómo reducimos? Previniendo. Ese es otro objetivo. Doctor, pero ¿se puede cambiar a una persona que es violento, agresivo, obsesivo, así, manipulador? ¿Se puede cambiar psicológicamente con tratamiento psicológico? No. Tiene que ser no solamente psicológico. ¿Legal también? Tiene que ser con qué. O sea, tiene que haber una reforma desde educativa, ¿no? Política, económica también, ¿verdad? Porque no es suficiente alejarse, porque si una persona, digamos, que tiene violencia hacia ti, violencia, una película así, tú te alejas, pero sigue viniendo y buscando vivirte, queriendo manipularte, por más que lo denuncies. Lo que está pasando, lo que pasa, mira, yo trabajo también mucho con parejas, ¿no? En la práctica privada trabajo mucho con parejas, familias. ¿Saben lo que he encontrado? Varón y mujer, la pareja, ¿no? Bueno, ahora también hay que hablar varón, ¿cómo significaría esto? Ya igualito, ¿no? Los lentes, ¿no? Bueno, pero varón y mujer, ¿ya? Entonces, lo que he visto en la mayoría de los casos de problemas de pareja, de familia y pareja, lo que pasa es, no tanto es que estas personas están completamente mal, sino lo que ha pasado es el espacio que hay de esta persona con esta persona, ese espacio está más enfermado. O sea, la relación, porque esta persona cuando llega a su trabajo, wow, cómo saluda a todos, qué lindo, cómo trata, no, su trabajo es, él cómo va a maltratar a su esposa. Jamás, no creo. Es un hombre muy respetuoso, es un hombre, o sea, responsable, es un hombre que no utiliza palabras obscenas. Wow, pero su esposa, ¿qué dice? Sus hijos, ¿qué dicen? Cuando va a consulta, cuentan todo. Entonces, pero si él funciona bien en su entorno laboral, en su entorno social, con sus amigos, pero cuando ya llega a la casa, en su entorno con su esposa, empieza. Entonces, la relación, el espacio es el que ha enfermado generalmente. Y a veces pensamos, no, pero pensamos mucho la psicopatología, a veces lo ponemos mucho. Entonces decimos, esta persona está enferma, esta persona está enferma, estas dos personas enfermas se han unido, entonces les gusta, ¿no? Se pelean, después se amistan otra vez. ¿No? Pero la relación generalmente es la que enferma. Porque si no, esta persona en todo sitio sería violento, en todo sitio sería, a no ser que sea un psicópata, que sepa manejar bien esos comportamientos y encubrir bien, ¿no? A no ser que pueda ser, o tenga rasgos psicopáticos. También, los hay ese tipo de personas, ¿no? que cambian todo su, Tienen alguna personalidad. Entonces, pero esos son pocos, poquísimos.
pero la mayoría son que las personas enferman nuestra relación. Entonces lo que necesita es trabajar bastante la relación, ¿no? Entonces, eso es la relación, los espacios que hay entre una y otra persona, ¿no? Entonces, como le digo, o sea, ¿por qué entonces supuestamente aumenta cuando se elaboran proyectos de salud mental o proyectos sociales o de desarrollo humano? Dice, pero ¿cómo? Si vamos a contratar más psicólogos, entonces, si nuestro objetivo es de acá a un año vamos a disminuir la violencia escolar, entonces, si vamos a disminuir, o sea, nuestra intervención va a ser que disminuya la violencia escolar, ¿no? Pero si vamos a contratar más psicólogos, ¿qué es lo que van a hacer los psicólogos? Van a detectar, van a hacer el tamizaje, van entonces a detectar más casos y va a aumentar. Eso es lo que pasó el año pasado. Se implementó en el mes de mayo los lineamientos de convivencia escolar, ¿no? en el Ministerio de Educación. ¿Qué hizo el Ministerio de Educación? En mayo del año pasado, el ministro de Educación Alfaro, que es entonces que ya no está, él con su equipo lanzaron este programa de convivencia escolar. Él lo llama infraestructura emocional. Lindo, ¿no? O sea, mira, me gustó a mí eso de la infraestructura emocional. Él decía de que no solamente la infraestructura física es lo que va a mejorar la educación. Eso es lo que yo digo siempre. Tenemos un colegio, no lo conozco personalmente, lo he visto por videos nomás, un Santa Isabel, que lo han inaugurado este año, ¿no? Y están construyendo otros en toda la región. Entonces, yo no conozco la infraestructura, pero lo que veo, o sea, lo que debe ser de primera generación, o sea, de muy bueno, ¿no? Buena calidad. Que es digno, ¿o no? Es digno que nuestros hermanos, primos, sobrinos vayan a un ambiente digno. Eso es dignidad, no es lujo, es dignidad, ¿no? Porque eso lo merecemos, ¿no? Entonces, pero ¿qué va a pasar? Yo digo, ¿qué va a pasar cuando, de qué sirve tener, mira acá, esta frase ¿de qué sirve tener una casa cuando no hay hogar? Esa similitud lo traslado también así cuando se construye, ¿no? Palacios se construyen. ¿De qué vale tener un palacio? También dicen, ¿no? Cuando es o sea, es un infierno, ¿no? El palacio puede estar. ¿Ve? Entonces, ahí es donde el ex ministro Alfaro, el año pasado, propuso infraestructura emocional. O sea, se fundamentó en investigaciones de que los niños, los estudiantes que sufren de bullying, que sufren de depresión, que sufren de maltrato, que tienen problemas en su salud mental, emocional, no van a tener un adecuado rendimiento. O sea, hay una relación y estudios, hay investigaciones donde se relaciona, correlacional, ¿no? O sea, estudios correlacionales donde mencionan de que sí, o sea, hay una relación directa entre la violencia, el maltrato, los problemas de salud mental con rendimiento académico. O sea, con eso fundamentó el ministro y dijo, tenemos que proponer infraestructura emocional. Así como hay infraestructura física de construcción de colegios, ahora hay que hacer infraestructura emocional. Contrató 220 psicólogos o trabajadoras sociales en todo el Perú para que estén en cada UGEL. O sea, cada UGEL actualmente en todo el Perú tiene un psicólogo o una trabajadora social, pero la mayoría son psicólogos. ¿Hay alguna trabajadora social acá? Bueno, sí, bienvenida también, ¿no? O sea, entonces, mira, ¿pero qué pasó el año pasado? Empezaron los psicólogos en las UGELs, en cada UGEL, a monitorear la violencia, a los directores capacitarlos, los profesores, que sepan cómo detectar los casos de violencia. Y un portal que se llama el CICB, un portal, tú ingresas al CICB, dice, ahí
¿Cuántos hasta hoy día, hasta este momento, cuántos casos de violencia hay en Junín? En la mujer Concepción, en la mujer Huancayo, en la mujer, ¿de qué tipo de violencia está? Ahorita si podemos entrar, está ahí. Y en todo el Perú, y en todas las regiones, y en cada mujer, y en cada institución educativa. Porque eso se reporta. ¿Y saben qué? Subió, después de implementar eso el año pasado, subió los casos de violencia escolar. ¿No? Y Junín es uno de los, está en el segundo lugar, si no me equivoco, segundo lugar en violencia escolar, segundo o tercero, después de Piura, me parece, Lima, Piura. O sea, está en los casos. Bien, quiere decir que se ha detectado, muy bien se ha hecho más detección, o también los casos, hay más casos, ambos, ¿no? Ambos. Entonces, pero aumentó. ¿Y los objetivos cuál eran? Disminuir la violencia escolar. ¿Ve? Entonces entonces cuando se plantea objetivos eso hay que verlo bien. O sea, en una primera etapa no es que se va a disminuir, ¿cierto? O sea, vamos a tener una línea de base de detección, vamos a detectar más casos. Un objetivo sería de un primer paso de ¿qué? De detección de casos, un registro de los casos, ¿no? De violencia, ¿no? Entonces, ¿por qué sirve esto? Porque, o sea, haciendo la línea de base, los diagnósticos nos ayudan, nos enfoca a dónde tenemos que centralizarnos nuestra intervención. Mañana vamos a ver cómo en adicciones, o sea, no podemos ir a ciegas para intervenir. Yo supongo, por ejemplo, un día estuve en una reunión de los serenos de Huancayo y del Tambo y de Chilca. Ahí en la municipalidad, en su auditorio, estaban en una reunión, me invitaron para dar una charlita, pero era un programa de toda la mañana. Y me invitaron yo para unos 40 minutos para darle, ¿no?, algo sobre salud mental. Y al terminar yo les dije, a ver señores, a ver cada uno de ustedes, díganme, ¿cuántos casos de los que ustedes registran, que intervienen al día, cuántos casos son que están asociados por el consumo de alcohol? O sea, que está asociado porque el agresor estuvo embriagado, o la víctima, ¿no? Entonces, ¿cuántos de los casos, a ver, ustedes que diariamente tienen, cuántos de los casos, ya díganme mensualmente, a ver, ¿cuántos de los casos? O diario, ya. A ver, más o menos una idea de porcentaje, les dije. Cuando les fui a preguntar uno por uno, ¿saben qué me dijeron? 70, 80, 90%. No bajaba de 60%. No sé si han contagiado todos y decían no bajaban de 50. Así les digo, mira qué interesante. Ya, mañana voy a ir con mis internos de psicología al serenazgo de Huancayo, les dije, les voy a visitar y vamos a revisar los registros. O sea, ustedes me están diciendo eso, ¿no? Ya, pero vamos a ver en los registros, los reportes. Cuando fuimos a sus reportes, no era lo que ellos pensaban, lo que ellos decían, 70, 80, 90%. Pero no era, en realidad sí son, lo que ellos han registrado, lo han registrado bien, o sea, saben. Porque de 10 casos, ellos han visto 9 o 8 que han sido con consumo de alcohol, o la mitad por ahí con consumo de alcohol. Pero en sus registros no está bien registrado. Entonces, les dije, pero hay que hacer una ficha, ahí hay que poner que estuvo, hay que preguntar eso, o sea, hay que indagar, ¿no? Entonces, eso es lo que ellos supuestamente, y por ese tema me habían invitado, para tratar de ver sobre el consumo de alcohol, las adicciones y todo eso, cómo ellos deberían intervenir con estas personas que están alcoholizadas, todo eso, ¿no? Pero no teniendo registros. Porque lo que pasa es cuando tenemos que intervenir, tenemos que tener un diagnóstico, tenemos que saber a dónde vamos a intervenir, ¿no? Y mañana vamos a ver, nos vamos a sorprender cuando a veces en adicciones queremos intervenir. Una nomás les doy ahorita, les adelanto lo de mañana. Pensamos que trabajar con familias es que va a ayudar a disminuir el problema de adicciones. Y hay un estudio donde dice que no,
Mañana les voy a traer esos datos, ¿no? Entonces pensamos que, vamos a trabajar con familias, pero ¿cómo trabajar con familias? O sea, no es por trabajar así con las familias, sino tenemos que saber con qué integrantes, cómo tenemos que trabajar con familias para que disfruten. Por ejemplo, hay personas que dicen, la publicidad en la televisión para consumir alcohol ya deben eliminar, ¿no? Eso está malogrando a los jóvenes, a los adolescentes. O sea, mucha publicidad. Pero cuando se hace estudios, dicen, la publicidad es mínimo, que induce a un adolescente a consumir, a iniciar el consumo. Y el estudio dice de que, ¿qué es lo que más genera? O sea, en que el adolescente inicie el consumo de alcohol o drogas. ¿Cuál es? La familia, la relación de amigos. Y en Huancayo es bien fuerte la familia. La familia es muy fuerte, o sea, para que el inicio de consumo, ¿no? de todas las sustancias. ¿Se le cargó esto? Les voy a mostrar, mira, este año, en abril se ha presentado esta información en una evaluación nacional, estos datos, ¿no? Una evaluación de prevención, de control y prevención de salud mental, ¿no? El programa presupuestal que trabajamos en DIRES es el 131, ¿no? Miren acá, este primer dato, la evolución de atención a la población con problemas y trastornos mentales del 2016 al 2018 y el primer trimestre del 2019, ¿no? O sea, de este año que estamos pasando. Entonces, la atención en la población. Miren ustedes, el moradito, este morado, es de trastornos mentales y de comportamiento. Violencia familiar es este azul, ¿no? Los dos grandes grupos de problemas que hay. Entonces, en el 2016 se han atendido 3.800 casos, ¿no? de trastornos mentales de comportamiento. El 2017 a 3.020 bajó, luego el 2018 subió a 4.589, ¿no? Pero acá, ¿por qué bajó? Porque recién estamos en el primer trimestre, ¿sí? No vaya a pensar que el 2019 bajó bastante. Si diríamos todo el año 2019 en diciembre o enero, ahí sí, quizás esto puede estar acá, puede estar por acá, no sé cómo va a ser cuál es la tendencia, pero la tendencia creo que es para eso. Entonces, en violencia familiar se ha atendido 28, el 2016 2.845, luego 2.563, ¿no? Y luego subió a 3.660 casos y el primer trimestre estamos con 1.133, ¿no? Ya estamos ya en el segundo trimestre. Atendidos en salud mental por curso de vida, ¿no? En 2016, 2017, 2018 y el primer trimestre. El azulito es 2016, 2017, 2018, ¿no? Y este trimestre. Bueno, vamos a ver estos tres primeros, ¿ya? En niños, miren, en niños, esta es la cantidad que se ha ido atendiendo que pasa a los 1.400, ¿no? El 2018. Ha ido subiendo cada año, ¿ve? De 2016, 2017, 2018 ha ido creciendo la atención en niños con problemas de salud mental, atendidos en salud mental. En adolescentes, el 2016 bajó, luego el 17, subió el 18. En jóvenes, tenemos también algo parecido como adolescentes. En adultos, el 2018 hay más atenciones, ¿no? Y adultos mayores, también en el 2018 está habiendo más atención, hubo más atenciones.
pero el grupo que más se atiende es de niños, ¿no? En problemas de salud. Esto es en el caso de violencia, ¿ya? Todo esto estamos viendo de violencia. En consumo de alcohol, niños no tenemos casos, ¿no? Felizmente, pero hemos tenido casos aislados, pero no han llegado a los centros, a los establecimientos. Ustedes han visto casos de niños que los padres, sobre todo por las costumbres que se tienen, niños de 8 o 9 añitos consumiendo bebidas alcohólicas, ¿no? Entonces, pero no han llegado a los centros de salud. Los adolescentes en consumo de alcohol, miran la atención que se tuvo desde el 2016, 17 y el 18 tuvo más atención. En jóvenes también se incrementó, igual en adultos mayores también. O sea, se está atendiendo cada vez más casos de consumo de alcohol. En depresión, niños, que también ha ido subiendo para el 2018, aquí bajó el 2017, ¿no? En adolescentes, en jóvenes está subiendo las atenciones, en adultos también sube en depresión, y en adultos mayores también está casi igual del 2016 al 2017, ¿no? Y intento de suicidio en niños, mira, el 2018, el 17 se han tenido registros, y en adolescentes el 2016 han habido más, ha ido disminuyendo, en jóvenes ha ido creciendo para estos últimos años, 2018, más atenciones, ¿no? En intento de suicidio, en adultos más o menos se mantiene, en adultos mayores más en 2017 más atención. Estas son las atenciones que se han tenido, o sea, son los que llegan, ¿no? Son registrados. Estos son los tamizajes de salud mental en la región de los años 2016 al 19 del primer trimestre, ¿no? Entonces, tenemos las atenciones, los tamizajes. ¿Qué son los tamizajes? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué es un tamizaje? ¿Es un tipo de evaluación? ¿Para qué? Todavía no diagnosticar. Detectar, ¿no? Detectar. Es un proceso de evaluación, ¿no? Pero es rápido, ¿no? Muy rápido, ¿no? Como un instrumento, o sea, porque lo que se hace en el tamizaje tiene que tener un sustento, ¿no? De un instrumento, ¿no? Y se tienen instrumentos para alcohol, para violencia, para depresión, se tienen instrumentos, ¿no? Son cuestionarios, son test rápidos, ¿no? Que se va haciendo. Entonces, ¿y qué pasa? Cuando haces un tamizaje y te da positivo, o sea, sí tienen problemas con el alcohol, sí tienen problemas de depresión, ¿qué se hace? Entonces entra a atenderse todo un paquete de atención. Y si no tiene, ¿qué haríamos? A ver, ustedes digan, si no tiene, haces el tamizaje, dices, no, este niño no tiene depresión, no hay violencia, ¿no? O esta persona, este joven, este adolescente, no hay consumo de alcohol, drogas. ¿Qué haríamos? Le decimos, ya, chao, te vas a tu casa. Prevenir, dar una orientación. O sea, no hay que dejarlo, sino hay que darle una orientación preventiva, ¿no? Una psicoeducación para prevenir, ¿no? Entonces, eso mañana vamos a ver cuando trabajemos en adicciones, ¿no? Todo un procedimiento que se tiene. Entonces, vemos acá que tenemos las atenciones, miren, los tamizajes del 2016 se incrementó en 2017 y el 2018 un poco disminuyó los tamizajes, ¿no? Acá están los positivos y tamizajes realizados. O sea, los realizados son el total que se han tamizado, ¿no? Pero los positivos son los que sí tienen los problemas, ¿no? Entonces, miren acá, este azul son los realizados. En el primer trimestre que va de este año, son 76.921 tamizajes que se hicieron. De estos 76.921, 4.869 dieron positivos. O sea, que tienen problemas en salud mental. ¿Ve?
sea, los tamizajes sirven para detectar, ¿no? Detectar a tiempo. Esto es la cobertura, la tendencia de la cobertura por daño en salud mental, ¿no? Tenemos, la tendencia es que está subiendo de 2015 al 2006 los daños que están ocasionando al 29, al 2018, mira, ha subido al 35%, desde 20, 25, 29. Claro, acá ya nos estoy explicando que este es el primer trimestre, ¿no? Entonces, está aumentando. Los daños que produce la cobertura, ¿no? O sea, la falta de cobertura. Bueno, esta no la vamos a pasar porque este es un presupuesto. Hablando de presupuestos, a ver, es importante señalar de que actualmente, ¿cuánto se destina en salud en nuestro país? De toda la distribución que se hace para educación, salud, Ministerio de Defensa y todo, pues, ¿no? Se distribuye, ¿no? ¿Cuánto se distribuye actualmente? Actualmente se distribuye 4% de todo el Producto Bruto Interno, el 4% para salud. Antes era 3%. Y hace 10 a 20 años atrás era 1%. O sea, ha ido, pero en Latinoamérica, más o menos los países llegan a 6-7%. O sea, todavía en nuestro país estamos bajísimos en inversión de salud en general, 4%. Y mira, hace 6 años atrás, de esos 4%, que es para salud en general, para todo salud, del 4%, ¿cuánto se destinaba para salud mental? 15, 20% de todo lo que es salud mental, o perdón, de todo salud, que era el 4% a nivel nacional, para salud. De ese 4% destinaban 3% para salud mental. Y ese 3%, el 96% de ese 3% se quedaba en Lima, en los 3 hospitales, Noguchi, Emilio Valdizán y Lauro Herrera. Y el 4% o 3% que son de todo eso, lo distribuían en las regiones. Así era antes. Pero ahora ha ido cambiando, ha ido repitiéndose. Pero todavía está centralizado, o sea, todavía. Porque si no, acá tendríamos más implementados, ¿no? Tendríamos más profesionales bien pagados, ¿no? que esa es la idea, ¿no? No sé por qué hay diferencia entre los profesionales en Lima, el mismo Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, muchas veces en Lima pagan más y haces el mismo trabajo, o parecido el trabajo, y pagan mucho más. Todavía somos un país centralista, un país todavía que hay diferencias, ¿no? Bueno, pero han ido mejorando. Mañana vamos a hablar de los centros de salud mental comunitaria. Y por ahí vamos a ir viendo de que es una alternativa, ¿no? Es una alternativa, los centros de salud mental comunitaria, ¿no? O sea, justamente hay la ley que salió en mayo, salió cuando, el 15, 19 de mayo salió el 21, pero de mayo salió la ley de la reforma de la salud mental, donde a propósito después salimos a las calles, los psicólogos, ¿no? Acá en Mocabengue salimos, ¿no? a la calle para pedir que se modifique, ¿no? Algunos artículos de esa ley, ¿no? Que se modifiquen. Por ejemplo, el artículo 25 dice de que el profesional psiquiatra o el profesional médico son los únicos que diagnostican las enfermedades mentales. Los psicólogos no. Entonces esa ley ha salido así, ¿no? Entonces frente a eso hemos salido a las calles, ¿no? Muchos de los estudiantes nos han apoyado, ¿no? El Colegio de Psicólogos convocó, ¿no? Estuvimos
como 4 o 5 PAS decanos apoyando al decano actual, ¿no? No solo apoyando a él, sino a toda nuestra carrera, ¿no? Para modificar ese artículo de la ley, ¿no? Donde nos están limitando, ¿no? Entonces, bien, ¿hasta aquí alguna pregunta? ¿Cuáles son los problemas más frecuentes, o sea, los que más prevalencia, incidencia tienen en los problemas de salud mental en nuestra región? Uno de ellos es salud.